Buen día tengan todos ustedes. Este video trata sobre la propagación de la luz, más específicamente sobre la ley de Snell. Esta ley nos ayuda a comprender analíticamente los fenómenos de refracción y reflexión. Nos dice que cuando un rayo incidente intersecta con una superficie que separa dos medios con diferentes propiedades, se presentan estos fenómenos. Una parte del rayo incidente, al atravesar la superficie separadora, hace que cambie su velocidad debido a que la diferencia de densidades contrae una diferencia en cuanto a resistividad de propagación de las ondas. Por ello cambia su velocidad y al mismo tiempo su dirección. A este rayo se le conoce como rayo transmitido o rayo refractado, mientras la otra parte del rayo incidente, que no es refractado, se refleja con la superficie de separación sin modificar su velocidad, pero sí su sentido, con un cambio de dirección igual al ángulo de incidencia, pero simétrico. A este rayo se le conoce como rayo reflejado. En este esquema, el rayo incidente es el de color naranja, el rayo refractado es el azul y el rayo reflejado es el verde. La línea horizontal que separa los medios se le conoce como superficie. En este caso, los medios serán tomados como vacío en la parte superior y un medio acuoso en la parte inferior. Por otra parte, la línea vertical representa el eje normal a la superficie. Con este eje se tomará de referencia para medir los ángulos a analizar. El ángulo I es el ángulo formado por el rayo incidente y la normal. El ángulo R es el ángulo formado con el rayo reflejado y la normal. Por último, el ángulo beta es el ángulo formado por el rayo refractado y la normal. Cabe destacar que debido a las propiedades de cada rayo, su densidad es diferente. Y ya habíamos hablado de cómo la densidad aumenta su resistencia de propagación. A esta resistividad se le conoce como índice de refracción. La ley de Snell nos dice que el rayo reflejado se desvía acercándose a la normal cuando el rayo pasa de N1 a N2, siempre y cuando N1 sea menor que N2, donde N es el índice de refracción. Este índice también se puede determinar por medio de términos de velocidades, donde N es igual a C sobre V, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en un medio diferente al vacío. Podemos ver diferentes valores para este índice, como es el del aire, el del vacío y otros. Cabe destacar que cada sustancia tiene diferentes propiedades y estas propiedades son medidas con base a ciertas condiciones, como es la temperatura y la presión. Por ello, estos valores especifican a qué presión y a qué temperatura se encuentran. Otro apartado de la ley de Snell nos dice que N1 es igual a seno de I sobre que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de beta. Pero esta demostración, ¿de dónde sale? La demostración de esta ley se puede realizar mediante este esquema. Podemos ver que el rayo incidente tiene una paralela. Esta paralela indica que tiene una pendiente de igual, por tanto ciertas propiedades se van a conservar. Podemos ver que el eje horizontal que representa el cambio de superficie hace que el rayo se refleje y se refracte. En la parte inferior es refractado. Podemos ver cómo tiene un cambio de dirección con un ángulo beta. El segmento OA está dado por velocidad 2 por el tiempo. ¿Por qué es una velocidad 2? Es una velocidad 2 ya que al cambiar de medio también cambia su índice de refracción, por tanto su propagación. Y concluyendo, su velocidad. El tiempo es el tiempo que le toma a la onda llegar a ese punto. Ese punto está determinado por una perpendicular que es trazada desde el rayo refractado hasta la intersección con el eje de cambio de superficie. Ahora, para determinar el punto B, que determinaría la dirección del ángulo reflejado, de igual manera se traza una perpendicular, pero en este caso que va desde la paralela hasta el origen. Esto va a formar un
rectángulo y a su vez en el interior triángulos rectángulos que van a conservar ciertas propiedades. Ciertas propiedades como tenemos que el seno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Arrastrando el triángulo CBO tenemos que el seno de θ es igual al segmento CB sobre el segmento CO. Mientras tanto en el triángulo OAC el seno de θ es igual al segmento OA sobre el segmento OC. Por tanto, el seno de θ1, al sustituir los valores, tenemos que es igual al vector velocidad 1 por el tiempo sobre el segmento CO, mientras que el seno de θ2 es igual al vector velocidad 2 por el tiempo sobre el segmento de recta OC. Al realizar una relación de estos senos, tenemos que seno de θ1 sobre seno de θ2 es igual al vector velocidad 1 por el tiempo sobre el segmento OC. Todo eso va a razón del vector velocidad 2 por el tiempo sobre el segmento OC. Al realizar propiedad distributiva por fracciones, tenemos que el tiempo es el mismo, al igual que el segmento OC. Por tanto, se eliminan y nos queda vector velocidad 1 sobre vector velocidad 2. Estos, al estar en una relación de división, se puede eliminar el vector y por tanto nos va a quedar un escalar. Esto se denota de propiedades aritméticas del cálculo del producto vector. Ahora, tenemos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre una velocidad de la luz en otro medio que no sea el vacío. Despejando velocidad tenemos que la velocidad es igual al índice de refracción en la luz, a la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción en la luz. Al sustituir estos valores en la fórmula anterior, tenemos que la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción 1 a razón de la velocidad de la luz en el vacío a razón de índice de refracción 2 es igual a índice de refracción 2 por la constante de la velocidad sobre el índice de refracción 1 por la constante de velocidad. Como las constantes son iguales, se eliminan. O no es que se eliminen, pero es que son igual a 1. Entonces, en conclusión, tenemos que índice de refracción 2 sobre índice de refracción 1 es igual al seno de θ1 sobre el seno de θ2.